Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar la sesión de tutoría de promoción de la salud. Hasta ahora llevamos 3 temas en este trimestre, en este segundo parcial, que son el tema 5, el tema 6 y el 7, ¿vale? Yo creo que los temas no son demasiado densos, se entienden bien. He añadido mucha información aparte, digamos, aparte de lo que es el tema. Buenos días. Y entonces esa información os va a servir a la hora de hacer las heteroevaluaciones, ¿vale? Pero lo que entra realmente en el examen es el contenido que viene en los temas, que es un contenido yo creo que bastante conciso, que va a la idea principal y es lo que realmente yo quiero que vosotros todos tengáis claro, ¿vale? Sí que vais a tener que utilizar a lo mejor para ciertas actividades de la heteroevaluación más información adicional, pero lo que entran son los temas propiamente dichos en sí. El tema 5, que es este que vemos aquí, que pone control analítico en la oficina de farmacia, que son 11 folios. El tema 6, que son otros 11. Y el tema 7, que son otros 11, ¿vale? Rosana me dice, en el tema 5 la ampliación y el protocolo de seguridad en el examen no entra. En el tema 5, bueno, eso sí, en el tema 5 hay 2 cosas que sí que entran. La de seguridad en el laboratorio, ese sí, y la de la esterilización. En el tema 5 sí, exacto. En el tema 6 las 2 ampliaciones no entran, no. Lo tendréis que saber, ya os digo, para la heteroevaluación, pero no entran como tal. Y lo que hablamos, que ahora iré tema por tema, lo que hablamos de la interpretación de la analítica de sangre, eso realmente, ese documento lo que viene a decir es qué es lo que nosotros nos tenemos que fijar cuando nos entregan una analítica de sangre. Es decir, por ejemplo, si pone glucosa y pone, al lado pone el valor que nosotros tenemos, imaginaos, 85, y al lado un poquito más a la derecha vienen los valores, que lo normal es entre 70 y 110, para que vosotros interpretéis, ¿vale? Si el valor ese que os ha dado a vosotros es correcto o no es correcto. Es la manera en que tenemos que leer un hemograma, pero no tiene más. Igual que el de la analítica de orina, que el documento simplemente te viene a decir que son tiras que tienen reactivos secos, ¿vale? Y que una vez que están en contacto con la orina, cambian esos reactivos de color y nos dan como digamos, un índice que nos sirve de guía para saber que según el color del que se ponga cada cuadradito, pues es indicativo de un valor, por ejemplo, de densidad o de pH, de lo que sea, ¿vale? Verónica. Sí, bueno, eso es interpretar los análisis, que es igual que saberlo ahora, claro, exacto. Sonia, lo que estoy hablando ahora son 2 documentos que vienen justo al final del tema 6. Pone interpretación analítica de sangre o hemograma y interpretación de una tira de orina. Pues simplemente dice más o menos cómo es el proceso por el que os tenéis que guiar para saber interpretarlo, pero no hay que saberse nada más, vamos, ¿vale? ¿Os queda claro esa...? Vale, vale. Tema 6, para el examen, solo el PDF, sí. ¿Vale? El tema 5 sí que tiene 2 ampliaciones más y el tema 7 también solamente el PDF, ¿vale? Bueno, entonces, empezamos con el tema 5. Más o menos voy a ir dando así como un pequeño repaso de todo el tema, ¿vale? En este primer tema 5 nos habla de los controles, los análisis que se realizan en una farmacia, ¿vale? Más o menos de las generalidades. Entonces, primero nos dice que la atención farmacéutica es una atención integrada, quiere decir que no va por libre, sino que nosotros en una farmacia tenemos que estar en concordancia, en coordinación, tanto con los médicos de cabecera, como con los médicos de especialidades, con la salud mental, con la promoción de la salud. Digamos, es un conjunto. Nosotros somos un eslabón más de esa cadena, ¿vale?
esos niveles todos están coordinados. Y nuestra función es tanto dispensar el producto, el medicamento, como, digamos, instruir a las personas que vienen a nuestra farmacia en hábitos de vida saludables que prevengan los distintos tipos de enfermedades o ayudarlos en la convalescencia de estas enfermedades, digamos, en aumentar o potenciar su calidad de vida. Entonces, ¿qué es un análisis clínico? Pues nos dice que es un estudio de distintas sustancias del organismo, dependiendo del que hagamos, que lo utilizamos para realizar distintos tipos de diagnósticos, ¿no? ¿Vale? Para buscar enfermedades, si las tenemos o si no las tenemos. Una muestra biológica es, pues, la porción de ese material que cogemos. Pues si es una biopsia, pues será un trozo de tejido. Si es una muestra de sangre, pues será pues esa sangre. Si es una muestra de orina, será esa cantidad de orina. Eso es la muestra biológica o clínica, ¿vale? Lo que nosotros cogemos para analizarlo. La muestra es la cantidad que vamos a analizar, ¿vale? Y el proceso de análisis clínico tiene 3 fases. La fase antes de la analítica, la fase de la analítica y una fase que hay después de esa analítica. La fase que va antes de la analítica es la preparación de la persona para obtener la muestra, ¿vale? Todos los cuidados que le tengamos que hacer para obtener la muestra. La analítica es tomar la muestra propiamente y la posanalítica es, pues, sacar ya los resultados y darles un valor y analizarlo, ¿vale? Interpretarlo. Ahora aquí dice, pues, que verde es normal, naranja está en el límite, rojo necesita atención médica y lo derivamos en ese caso a su médico de cabecera, ¿vale? Por ejemplo, las muestras de sangre son las más comunes, ¿vale? Entonces, las muestras de sangre pueden ser por punción cutánea, cuando por ejemplo tomamos una muestra de glucosa, los diabéticos, pues con un punzómetro, no me sale ahora la palabra, una lanceta. Con las lancetas nos pinchamos en la yema de los dedos, que es un sitio que tiene bastante, digamos, irrigación. Pinchamos con una lanceta un puntito, nos sale una gotita de sangre y esa sería la punción cutánea, ¿vale? Con esa gotita de sangre somos capaces de tomar muestras, por ejemplo, de azúcar, de colesterol, de distintos parámetros. Punción venosa es la analítica que nosotros conocemos normalmente, que nos sacan sangre normalmente de la vena radial o en el brazo, ¿vale? Y la punción arterial es también parecida a la venosa, lo que pasa es que sacan sangre de la arteria, que está más abajo de la vena, no podemos palpar la arteria. Los enfermeros y los encargados de sacar sangre saben dónde está, es un poquito más dolorosa y se utiliza para algunas pruebas como por ejemplo para la gasometría. Una gasometría es para mirar el nivel de oxígeno que tenemos en la sangre, ¿vale? Pues para eso utilizamos la sangre de las arterias, porque ya sabéis que en las venas no hay oxígeno, ¿vale? Por ejemplo, ese es uno de los casos. Aquí viene, por ejemplo, la punción arterial o la punción venosa, ¿cómo sería? Para las muestras de orina, por ejemplo, ¿cómo tenemos que preparar al paciente? Por supuesto hay que lavar bien la zona genital. ¿Por qué? Pues porque la zona genital es una zona que normalmente tiene muchos gérmenes, entonces es muy fácil contaminar las muestras de orina. Lavamos bien antes de tomarla y tenemos que tener la precaución siempre de tomar para la muestra la orina del medio de la micción, ¿vale? Ni la primera que sale ni la última. Sobre todo se toma la primera orina del día porque es la que está más concentrada y hace más tiempo. Las demás están algo más diluidas, ¿vale? Y tenemos que cerrar el bote de orina una vez que hayamos tomado la muestra cuanto antes para evitar la contaminación y refrigerarlo durante máximo 8 horas. O sea que hay que tomar el análisis súper rápido, ¿vale? Entonces, todo esto, mira, aquí tenéis un recipiente para la toma de muestra de orina, que viene ahí en el tema. Normalmente ahora los recipientes te dan, el botecito ese y te dan un tubito al lado porque tienen un agujero en la tapa para no tener ni siquiera que destaparlo y se contamine menos. Y por vacío, tú llenas el bote y por vacío se llena el tubito que nos han dado, que es lo que llevamos a la analítica, ¿vale?
Técnicas de análisis hay muchos, como bien pone aquí. Hay análisis bioquímicos que estudian, pues, por ejemplo, las transaminasas, los triglicéridos, factores, pues, componentes químicos que hay en nuestra sangre y nuestra orina. Hay también análisis hematológicos que lo único que determinan son las células sanguíneas, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿vale? Análisis microbiológicos que lo que hacen es un cultivo para determinar si tenemos cualquier tipo de infección en nuestro organismo, cualquier tipo de ser vivo o de virus o de bacteria que nos está ocasionando una enfermedad. Hay análisis por reflectometría que lo que buscan es, dependiendo de cómo se comporte la luz, pues vemos a lo mejor la densidad de los huesos o de distintos órganos, ¿vale? Después hay una observación al microscopio y tinción, como por ejemplo la citología. Se hace una citología o un frotis sanguíneo, en lo que tomamos una gotita de sangre, hacemos un frotis, la extendemos en un porta, la teñimos y miramos al microscopio donde se van a ver esos componentes sanguíneos. Y después están también, que me la ha saltado, la química seca semicuantitativa, que es por ejemplo lo que os he explicado antes de las tiras de orina. Hay unos reactivos que están secos y cuando se humedecen con la muestra, pues adquieren un determinado color y así vamos viendo los resultados. Hasta ahora esto entendemos, ¿verdad? Yo creo que esto es fácil. Vale, Sonia. Vale, de acuerdo. En la siguiente diapositiva, veis, vemos un frotis sanguíneo donde se ven los glóbulos rojos, que son esos redonditos que hay, pues la mayoría son glóbulos rojos. Y estos son, por ejemplo, neutrófilos, que se ven aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una manera de analizar los componentes sanguíneos. Vale, en los sitios donde se hacen estos análisis sanguíneos hay que tener pues bastante seguridad a la hora de manejar todos los elementos, ¿vale? Porque hay un riesgo que es la probabilidad de que tiene la persona que está manejando todas estas cosas de sufrir un accidente o tener cualquier tipo de enfermedad, contagiarse de cualquier cosa. Entonces tenemos que tener y estimar la máxima precaución posible, ¿vale? No contaminar tampoco las muestras para que no haya errores en los diagnósticos. Y dice que también da aquí un concepto que es el de riesgo biológico, que es el riesgo pues que tenemos cuando manejamos muestras biológicas. Es lo mismo que antes, pero que nos podemos contagiar de patógenos que contienen. De nuevo viene aquí el concepto de cadena epidemiológica, súper importante en promoción de la salud en todo el recorrido, ¿vale? Vemos cuál es la cadena epidemiológica, el patógeno, la vía de transmisión, el huésped susceptible, los grupos de microorganismos que hay, que ya lo vimos en temas anteriores, virus, bacterias, los tipos de bacterias, cocos cuando son redonditos, si van en cadena se llaman estreptococos, si van como en racimo estafilococos, los bacilos son como bastones, cuando hay dos son diplobacilos, cuando hay más de dos son estreptobacilos. Cocobacilo es una mezcla entre el coco redondo y el bacilo, que es bastón, es un poquito así más ovalado, y los espirilos son como hélices así como curvitas, ¿vale? Los vibriones son, bueno, ahí lo tenéis. En eso no creo que haya ninguna duda, ¿vale? Los hongos también los tenemos como agentes que causan enfermedades, los parásitos, todo esto ya lo hemos visto. Las vías de entrada de los microorganismos a nuestro cuerpo, hay varias, las más importantes son las inhalatorias respiratorias, ya sabéis todos los virus respiratorios como la gripe, es la vía principal de entrada. La parenteral es a través de un pinchazo, de una jeringa o de cualquier otro pinchazo, se inoculan a través de un objeto. La dérmica a través de la piel o de las mucosas, nos podemos intoxicar incluso. Y la digestiva, cuando comemos algo que está contaminado por cualquier agente patógeno, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para intentar no contagiarnos de enfermedades? Hay una serie de medidas de seguridad como son lavarnos las manos, usar nuestros equipos de protección individual correctamente,
nosotros que seríamos sanitarios en casos necesarios, y después cada procedimiento tiene un protocolo, debemos de seguirlo en todo momento, ¿vale? Aquí te da algunos conceptos de limpieza, desinfección y esterilización, que es la asepsia, la antisepsia, el antiséptico, muy importante estos conceptos, que es la desinfección, que es un desinfectante, que es la limpieza, que no es lo mismo que desinfección, ni la esterilización tampoco es lo mismo que desinfección, hay que saber distinguir entre unos conceptos y otros. Y después, por último, nos habla de la gestión de los residuos. Tenemos que saber qué es un residuo, que es una sustancia que generada por la actividad de nuestro día a día, digamos, y que no nos sirve ya, ¿vale? No tiene ya utilidad y se tiene que desechar. Un residuo sanitario es aquel que procede de la práctica o la actividad sanitaria, pero también es algo que hemos desechado porque pues, no nos sirve, ¿vale? Los residuos se clasifican en 4 grupos que hay que sabérselo. El grupo 1 serían los residuos urbanos normales y corrientes, que no tienen ningún tipo de riesgo para la salud, el papel, el plástico. Los del grupo 2 son también parecidos, pero son residuos sanitarios, o sea, se generan en centros sanitarios, pero no contaminan, ¿vale? Los del grupo 3 serían residuos sanitarios específicos de riesgo. ¿Por qué? Porque sí que contaminan, puede ser, por ejemplo, pues una jeringa, una aguja, residuos que tengan pañuelo que tenga sangre que puede estar contaminada o cualquier tipo de muestra que tiene susceptibilidad de estar contaminada, ¿vale? Y los del riesgo 4 son ya residuos más peligrosos, ¿vale? Tienen bastante riesgo y requieren un tratamiento especial después de su desecho, ¿vale? Hay que hacer algo, son residuos, por ejemplo, citotóxicos, radiactivos, químicos, entonces necesitan, por ejemplo, pues a lo mejor la incineración o la quema, una serie de tratamientos para que el nivel de toxicidad se neutralice, ¿vale? Entonces, los del grupo 1 se tiran en recipientes en bolsas de color negro, son residuos urbanos. Los del grupo 2 en bolsas de color verde. Los del grupo 3, como son un poquito ya más de riesgo y pueden contener material patógeno, se usan en recipientes más importantes, más resistentes, amarillos, impermeables, como pueden ser, por ejemplo, no sé si habéis visto los bidones estos donde se echa todas las palometas o las agujas después de haber sacado sangre, en unos bidones amarillos, ¿vale? Entonces, los del grupo 1 y 2 no precisan ningún tipo de tratamiento. Los del grupo 3 ya sí que son recogidos por otras empresas autorizadas que se encargan de ello, y los del grupo 4, por supuesto, también son incinerados o neutralizados de manera química. Aquí después te pone la clasificación de los residuos en un cuadradito, ¿vale? Que esto no es más que un resumen de lo que hemos visto en el apartado de este tema, ¿vale? Te pone algunos ejemplos de materiales que pueden ser clasificados dentro de cada grupo, y alguien me preguntó si entraba, y eso sí que entra, porque simplemente es como, digamos, poner la imagen de lo que se explica en el apartado anterior, ¿vale? Los del grupo 4 son en color azul. Están aquí, ¿vale? En color azul. Y son, por ejemplo, pues eso, todo el material que hemos utilizado a lo mejor de quimioterapia, sustancias que son radiactivas y... Duda, me pregunta. Sí, porque no tienen un color específico. Rojo algunos, los cancerígenos normalmente, pero bueno, el color, si aquí no viene, no os lo voy a preguntar. Sí que sé que los residuos urbanos son negros, los sanitarios son verdes y los que tienen riesgo sanitario del grupo 3 son amarillos. Eso es importante, ¿vale? Sí.
Sí, porque eso es lo que vemos, esos residuos son los que generamos municipales, digamos, ¿vale? Entonces está, la bolsa es negra, ¿vale? Se pone una bolsa siempre de color negro, pero los recipientes, por ejemplo, los contenedores que están en las calles, pues el de papel es azul, el del vidrio es amarillo, el del orgánico es marrón, todo eso son residuos urbanos, ¿vale? Los contenedores son cada uno del color que nosotros conocemos, pero es la bolsa lo que te dice en los hospitales, ¿vale? Las bolsas que tienen residuos urbanos que van después a la basura ordinaria, digamos, la bolsa es negra, ¿vale? Sí, exacto, exacto, ¿vale? No, porque lo que pone son ejemplos de lo que hemos visto antes. Es lo mismo, ¿vale? Veis que en el grupo, por ejemplo, en el grupo 3 pues vienen a lo mejor las agujas de haber sacado sangre o los botes, te pone ejemplos, ¿vale? Pero es lo mismo. Hasta ahí bien, ¿no? Vale, pues seguimos. Después vendrían las dos ampliaciones, que sí que quiero que las leáis, yo creo que se entienden bien, de seguridad en el laboratorio, cómo se debe trabajar en un laboratorio, las medidas de protección, los laboratorios que tienen riesgo biológico y el otro, digamos, ampliación habla sobre limpieza, desinfección y esterilización. Pues es un poquito más ampliado de lo que viene en el tema, Natalia. Que está escribiendo y a esperar a ver qué me dice. Es importante la clasificación de Spaulding, que clasifica a los elementos en críticos, semicríticos y no críticos. Es importante, ¿vale? Diferencias entre asepsia y antisepsia. ¿Quieres que te la diga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Una cosa aséptica, ¿qué es? ¿Qué entendéis ustedes por asepsia? Exactamente. La asepsia, cuando una cosa está aséptica, es cuando no tiene ningún tipo de germen ni agente patógeno, ¿no? Entonces, la asepsia son las técnicas que utilizamos, los procedimientos que utilizamos para quitar los gérmenes de, por ejemplo, de nuestra piel, ¿vale? O de cualquier objeto. Medidas que usamos para que los agentes patógenos no nos perjudiquen, ¿vale? Y la antisepsia es algo parecido. Es un método con el que combatimos y prevenimos infecciones. ¿Qué es un antiséptico? Pues lo que previene la sepsis, digamos, la infección, antiséptico. Por ejemplo, la clorexidina es un antiséptico. Pues es para lo mismo. La asepsia, digamos, es el conjunto de procedimientos y la antisepsia, pues también es un método para prevenir las infecciones, destruyendo también los microorganismos. La ausencia de virus o de bacterias, ¿vale? No sé si queda claro, es más o menos parecido. Porque tanto la A como la anti, que van antes de la palabra sepsis o sepsia, que indica infección, nos está diciendo lo contrario, ¿vale? Son dos conceptos muy parecidos, tanto la asepsia como la antisepsia. En la primera, la A nos indica lo contrario de sepsia, que sería infección. Y en la segunda, la anti, nos indicaría lo contrario de sepsia, que significa infección. Por lo tanto, los dos términos nos van a indicar conjuntos de técnicas, métodos, procedimientos que van encaminados a liberar de gérmenes o de agentes patógenos pues un determinado objeto o nuestro organismo, ¿vale?
No sé si queda ahora claro. Sí, son dos conceptos muy parecidos, los mismos, vamos. Tened en cuenta lo que os digo eso, en los dos la palabra es parecida. Sepsia significa infección, en los dos viene sepsia, y la A o la anti te van a indicar lo contrario de esa infección, ¿vale? Es lo mismo, Natalia. Una cosa que yo no os voy a preguntar la diferencia entre asepsia y antisepsia. Quizás la asepsia es para prevenir, pone aquí, bueno, para que prevenir la invasión, y la antisepsia a lo mejor, bueno, no, es también para prevenir, es que son iguales. En el tema sale en la página 8. La voy a poner aquí. Aquí, asepsia y antisepsia, y si lo leéis es que es lo mismo prácticamente. Pero las dos en realidad ponen que... No, la diferencia no es que previene o que... Las dos desinfectan y previenen, ¿vale? Preservar, ¿ves? Uno dice preservar, en otro dice prevenir, es lo mismo. O destruir, es lo mismo. ¿Vale? ¿Queda claro, Natalia, Rosana? Vale. Bueno, pues este tema, lo que os digo, ¿eh? La clasificación de Pauling es importante, ¿vale? Los críticos, semicríticos. Y yo creo que este tema está ya más o menos visto. No sé si tenéis alguna duda del tema 5. En la página 2, los colores. Bueno, los colores... Dice que si es color verde significa que está bien, naranja es que un poquito de precaución, y el rojo es cuando llamamos, ya que lo derivamos al médico, ¿no? No sé dónde estáis. No sé dónde estáis. Claro. La asepsia se indica más, ese término se utiliza más cuando hablamos de materiales, ¿vale? Y la antisepsia se utiliza cuando hablamos de tejidos orgánicos, ¿vale? Pero sí que es verdad que se pueden utilizar en cualquier... No tiene por qué, ¿sabes? Pero se usan más en esos contextos. No, los colores, Natalia, yo creo que se refiere cuando tú tienes una analítica de sangre del médico, no te vienen colores. A lo mejor en algunas sí para identificar. Pero a lo mejor se refiere a analíticas que se hacen en la farmacia. De todas maneras, son colores muy estándar. Sabes siempre que el verde, cuando te indica algo en verde es que está bien, si no, no te lo ponen en verde. Rojo es que está mal. Que hay algo que es lo que te tienes que fijar y que tienes que tener precaución, ¿vale? Pero no le vamos, que no tiene mayor importancia. No lo encuentro, lo de los colores. Ah, aquí, en la fase posanalítica. No, estábamos hablando porque Natalia me pregunta los colores estos que vienen en la fase posanalítica, ¿vale? Cuando validamos el resultado de un análisis te dice que los colores, el verde indica normalidad, el naranja el límite de la normalidad y el rojo que necesita atención médica, ¿vale? Y entonces yo digo que me dice ella que nunca lo había visto en un hemograma, y la realidad es que cuando tú te haces un hemograma no te ponen los colores, pero en la farmacia a lo mejor las analíticas que hacen, porque sí que hacen analíticas en la farmacia, por ejemplo de colesterol, de triglicéridos a veces, de glucemia, todo eso. Entonces a lo mejor
sí que salen los colores, pero ya digo que son colores muy indicativos. El verde, cuando te dan un color, el resultado en un color, no te va a poner solamente el color, a lo mejor, sino irá acompañado de algún dato. Y si pone verde es que la cosa está bien. Si pones rojo es que hay un cierto riesgo, que el sentido común te da esos colores, entiendo. Sí, 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 sí. En los que vengan colores, en las analíticas que vengan colores, son estos tres colores, ¿vale? Pero que son, ya os digo, son los tres colores estándar para todo, hasta para un semáforo, verde, rojo o naranja o amarillo, ¿vale? En el último, dice Rosana, en el último punto del protocolo de seguridad, ¿en qué página, Rosana? En la página 11, ¿verdad? No, en la página 10. Ah, del protocolo de seguridad en el laboratorio. Vale, voy a ello. Vale, espera. La última dice material y animales infecciosos. ¿Es animales o agentes? Vamos a ver dónde está. La última página. ¿En qué parte viene? Laboratorios de riesgo biológico. En el último punto, laboratorios de riesgo biológico. La buena práctica de laboratorio es esencial para la seguridad. Por ello, el conocimiento de las normas básicas de manipulación de materiales infecciosos es indispensable y el uso de equipos o material especializados no supone necesariamente garantía de seguridad personal. Es decir, tenemos que tener cuidado porque nos podemos contagiar de lo que sea. Aunque se sepa que el organismo muestra biológica no es patógeno, se actuará como si fuera potencialmente infeccioso o tóxico. En cualquier caso, nosotros siempre nos protegemos. Esto es particularmente importante con los organismos poco caracterizados. Bueno, lo voy a leer ya todo. Las manipulaciones de agentes o muestras potencialmente infecciosas se realizarán en laboratorios o zonas especiales en las cuales se colocarán la señal internacional de riesgo biológico, que ya sabéis, cuando por ejemplo y las radiaciones y todo ese tipo de cosas. El acceso a las zonas de trabajo estará restringido cuando se realicen experimentos con patógenos conocidos. Se utilizarán guantes de un solo uso en todos los trabajos, los guantes se quitarán asépticamente, se esterilizarán en autoclaves con otros desechos antes de que se eliminen, ¿vale? Todos los derramamientos, accidentes o exposiciones reales o potenciales a material infeccioso se notificarán de manera inmediata. Finalizada cualquier manipulación de material o animales infecciosos, sí, bueno, se refiere a cualquier tipo de, sí, de agente patógeno. Sí, se refiere a agente patógeno. Se realizará una estricta limpieza de las manos, así como al abandonar el laboratorio. Agente creo que viene mejor. Agente infeccioso. En realidad puede ser también animal, sí, quiere decir que todo lo que tratemos en un laboratorio, porque aquí está hablando de laboratorios en general, y a los laboratorios también vienen muestras animales, vienen incluso animales enteros para ver, por ejemplo, en una necropsia de que han muerto, para saber, ¿sabes? El tipo de agente que tenían y todo eso. Entonces, bueno, se refiere a cuando manipulamos agentes patógenos o agentes infecciosos en general, tanto de un animal completo como incluso de personas también, claro, ¿vale? Lo que pasa es que las personas cuando están vivas normalmente tú les tomas la muestra y una autopsia, bueno, pues también se hacen autopsias para verificar, a lo mejor cuando desconocemos la causa de la muerte, por ejemplo, por una intoxicación, pues sí que hacemos una autopsia y tenemos a la persona y la estamos manipulando y tenemos que protegernos nosotros. Entonces, siempre en un laboratorio del tipo que sea, aquí te lo pone así porque habla de laboratorios en general, no te está hablando de nada en concreto, ¿vale? Tenemos que protegernos. Las chatas, no sé dónde viene Rosana, pero las chatas son como digamos las escupideras que se utilizan en los hospitales para que los pacientes que están encamados, que no pueden hacer sus necesidades, pues las hagan ahí. Y son elementos no críticos, ¿no? ¿Has dicho cítricos? Sí.
Pues esos son las chatas. Es como una especie de escupidera así planita que se pone así por debajo del cuerpo del paciente y, y ellos hacen ahí sus necesidades, normalmente las heces, porque el pis lo hacen en otro tipo de recipiente, más alargado, sobre todo los hombres, ¿vale? No sé si acaso os colgaré una imagen si queréis, pero si la buscáis en internet, en Google, os sale la foto, vamos. Vale, perfecto. Bueno, pues el tema 5 estaría, ¿no? Sí. Bueno, lo de las jeringuillas es que es muy significativo. Por ejemplo. Entonces eso sí que lo puedo preguntar. ¿Dónde irían las jeringuillas? Las agujas principalmente, los objetos punzantes. Que esos son del grupo 3, ¿vale? Pero es que yo eso lo veo fácil. ¿No lo veis fácil eso? ¿Sabe, por ejemplo, que una gasa de limpiar yo qué sé, o un esputo, ¿dónde iría? Que es una muestra sanitaria o un papel que utilizamos, pero que yo creo que eso, pues. El documento de verdadero y falso, Natalia, no lo puedo colgar aquí porque no lo puedo descargar. ¿Qué es lo que necesitas? El antiséptico no está indicado para superficies vivas. ¿A qué se refiere superficies vivas? Un antiséptico, por ejemplo, es la clorexidina y se echa en la piel. El antiséptico sí está indicado para la piel. Sí, 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 por eso digo. Pero que no sé la respuesta que pone. Es que yo os digo que quité muchas y a lo mejor el verdadero y falso de abajo, las soluciones no son las que tenían que ser. Que es lo que os dije antes en la otra tutoría. Pues es que ahora no las puedo poner aquí, pero vamos a terminar los temas y si queréis hacemos otra tutoría con los verdaderos y falsos. ¿Vale? La podemos hacer, por ejemplo, el martes que viene. Que ya estará colgado además el siguiente tema. Que lo tengo. Ah, no, el tema lo colgué. El tema de primeros auxilios, el que voy a colgar mañana. Vale, pues si queréis, el martes a las 10 hacemos otra tutoría, ¿vale? Con verdadero y falso. Sí, ya de promoción creo que, no sé si habrá alguno más, pero de primeros auxilios creo que eran 12, ¿eh? 12 temas. Hmm. De todas maneras son cortitos. Estos de promoción no son largos, ¿eh? Creo que os lo estoy dando bastante resumido, estoy quitando muchas cosas. Es que si no era demasiado denso, yo lo comprendo, que trabajando y todo es complicado. Pero no, las ampliaciones de promoción de la salud no entran en el examen, no entran. Yo todo lo que vaya a poner en el examen lo voy a sacar de los PDF. Ahora, es lo que os digo, para las heteroevaluaciones a lo mejor sí que os hace falta. Que yo creo que los PDF sí son muy asequibles. Bueno, voy a intentar subir el otro tema. Sí, en el tema 5, el de limpieza
Y seguridad en el laboratorio sí que entran. Son las únicas dos ampliaciones que entran en las del tema 5. Porque sí que considero que son importantes. Y que tenéis que saberlo y no viene en el tema. Y ya os digo, la clasificación de Spaulding la veo súper importante. Tenéis que saber los tipos de materiales que son críticos, semicríticos, no críticos, dependiendo el uso que tengan posterior, ¿vale? Vale. Bueno, pues entonces ahora iríamos al tema 6, ¿vale? El tema 6 nos habla de los distintos tipos de análisis más comunes, ¿vale? Que serían el análisis de sangre, el análisis de orina, el análisis de colesterol, la prueba de embarazo y la prueba de glucemia. Esos análisis son los más comunes, ¿vale? Rosana me habla el que has dicho ahora. ¿El que has dicho ahora de qué? A la clasificación de Spaulding, que viene en la ampliación de la limpieza y desinfección. La ampliación de limpieza y desinfección es bastante importante. Eso lo voy a poner en el examen seguro, de alguna manera. O en alguna pregunta corta o lo que sea. O sea que esa ampliación, mirárosla bien, ¿vale? Venga, pues empezamos. A ver si avanzamos, que yo a las 11:30 me tengo que ir. El análisis de sangre, pues es, como el nombre indica, el que determina los componentes sanguíneos, ¿vale? Sabemos que la sangre está compuesta por 3 grupos de células, los glóbulos rojos, que también se llaman hematíes o eritrocitos, que son los que llevan el oxígeno a todo el organismo. Por eso decía que cuando queremos ver en una gasometría el oxígeno sanguíneo, la sangre que tenemos que utilizar es la sangre arterial. Las cifras sí que entran, Rosana. Tenemos que saber los valores más o menos normales, no de todo, pero de los componentes de la sangre y eso, los valores normales sí que los tenemos que saber, ¿vale? De todas maneras no es mucho, ¿eh? Entonces estudiamos eso, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos, que son los que nos protegen, los que crean el sistema inmunitario, ¿vale? Y las plaquetas, que son las células encargadas de la coagulación sanguínea, de prevenir las hemorragias, ¿vale? Entonces, tomamos una muestra de análisis de sangre. Previamente tenemos que hacer un torniquete, como ya sabéis, con un compresor, que es la gomita esta que nos ponen, para que las venas, la sangre no fluya, entonces las venas aumenten su tamaño porque se acumule ahí la sangre y por eso es más fácil acceder a ella, ¿vale? Y la sangre que obtenemos se introduce en tubos diferentes dependiendo del análisis que vayamos a realizar. Unos tienen anticoagulantes, otros no lo tienen, dependiendo de la analítica posterior. Y ya una vez que se hacen, pues se lleva al laboratorio donde se interpretarán los resultados, ¿vale? Normalmente en un hemograma rutinario, pues vemos los niveles de las células sanguíneas, ¿vale? Que sería, como dice aquí, vemos los niveles de hematíes o glóbulos rojos. Hay que saber que para un hombre tiene que ser más de 5 millones y para una mujer 4,5 millones. Hemoglobina. Hay que saber todos estos valores, hay que sabérselos, Rosana. Los valores de referencia. Sí. La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, es la que capta, digamos, el hierro, ¿vale? Transporta el oxígeno a la sangre y hay que medir la concentración que tiene esta hemoglobina en sangre.
Te da ahí los valores de referencia. Los leucocitos también, los eosinófilos, los eosinófilos son las células sanguíneas que digamos que indican los niveles de alergia, ¿vale? Y son muy poquitos los que dan, la mayoría de la gente tiene pocos, vamos. Cuando se disparan es porque hay algún tipo de proceso alérgico, ¿vale? Los monocitos, los basófilos y los linfocitos. Bueno, pues son glóbulos de los glóbulos blancos. Y las plaquetas también tienen que estar entre 150.000 y 400.000 unidades por milímetro cúbico. Hay que saber los valores normales, ¿vale? Sobre todo para el tipo test, porque yo puedo preguntar, ¿cuándo hay un exceso de...? Pues si tú sabes el valor normal, si yo te pongo un valor disparado, tienes que saber identificármelo, ¿vale? La analítica de orina se utiliza pues para determinar si tenemos algún tipo de infección, una enfermedad en los riñones, diabetes, también se hace analítica de orina. Y entonces hay que ver pues el aspecto que tiene esa orina, la concentración, la densidad, el pH, si tiene proteínas, si tiene azúcar, la orina, ¿vale? Todo esto es lo que analizamos. Con una tira de orina, varilla indicadora o tira es lo mismo, sí. La varilla indicadora y las tiras son esto de aquí que se ve, esta tirita de aquí, ¿vale? Que viene aquí después. Estas tiras reactivas vienen en este bote, ¿vale? Ya os la enseñaré el día que tengamos el presencial, que es el día 25, ¿vale? Os la enseñaré estas tiras y son simplemente pues lo que dijimos antes de que hay un reactivo seco. Son una especie de polvito que está ahí pegado en las tiras y cuando se moja y se humedece, pues va adquiriendo un color determinado dependiendo de las concentraciones que tengan de lo que estamos midiendo, ¿vale? Y en la caja, en el bote, pues vienen los valores de referencia y dependiendo del color que lo ponemos y lo comparamos, pues vamos viendo pues la densidad que tiene la orina y lo que sea, ¿vale? Podemos examinar la acidez, la concentración, las proteínas, el azúcar, pero aquí no viene nada de cantidades, digamos. Te dice la acidez es el nivel de pH, indica la cantidad de ácido que hay en la orina. Un nivel de pH anormal puede indicar un trastorno renal o de las vías urinarias. Pues ahí directamente es que te lo da en el bote los valores normales y los que te indican cualquier tipo de patología, ¿vale? La concentración, las proteínas, el azúcar. Normalmente cuando hay azúcar, dice, por lo general la cantidad de azúcar en la orina es demasiado baja para detectarse. Si se detecta cualquier cantidad de azúcar en la orina, pues se requieren análisis específicos para verificar si el paciente puede tener diabetes, porque no es normal, ¿vale? Los nitritos son las proteínas. Rosana. ¿Vale? Problemas renales. Cuerpo cetónico. Sí, pero se mira parecido. De todas maneras, ya os digo que no os miréis lo de las ampliaciones, no mira, usted mira aquí que es los conceptos importantes. Cuerpo cetónico, yo las ampliaciones esas no las he hecho yo. Estaban de otros años y las he colgado por si queréis tener más información, ¿vale? Pero en la página 5 los datos que hay, no. Lo de las tiras de orina, no, si eso viene en los botes, ¿vale? No, eso no hay que sabérselo. Eso simplemente es para que vosotros veáis más o menos en el bote los resultados que vienen y los comparamos, ¿vale? Con la tira que tenemos. En el bote vendría así, es una pegatina pegada así en círculo alrededor y nosotros ponemos la tira al lado y vamos comparando cada color con el valor que corresponde, pero estudiarse esos valores todos es imposible, eso sí que son muchos. ¿Vale? Sí. Sí.
Sí, bueno, simplemente con que salgan niveles de glucosa en la orina, ya te está indicando que debes de ir a hacerte otro análisis posterior, porque lo normal es que no salga nada de glucosa, como he dicho, ¿vale? De todas maneras, sí, de todas maneras, no tenéis que saber, es que no lo tenéis que saber vosotros, ¿sabes? Porque es que te dan los valores de referencia, te dice el pH, pues es que te lo va a decir sí que los distingues, ¿eh? Cuando tú te lo pones al lado, ¿vale? Cuando, sí, porque también te vienen los valores normales, ¿vale? Te vienen los valores normales, entonces todo lo que salga de ahí ya indica que hay algún tipo de alteración, ¿vale o no? Es que no lo veo aquí bien. ¿El qué? Es que no lo veo, no lo veo. El primero que te sale. La primera columna es la que dice la normal, ¿vale? Lo que es normal. La primera de todas, la que está aquí. A ver si lo pongo. La primera es la normal, ¿vale? Es que no tengo aquí aquí. Esta columna es la normal. ¿Ves? Porque, por ejemplo, aquí está amarillo y los amarillos no salen hasta aquí, ¿vale? Entonces, tú te tienes que fijar que si ponerlo aquí al lado y ves los valores normales, los que no salgan igual, tienes que compararlo con el resto y ya ves la diferencia, ¿vale o no? Vale, pues eso. Entonces aquí vemos la prueba de la tira de orina, que yo creo que está clara. Es que no os lo tenéis que saber, es que viene en el bote, ¿vale? Después está la prueba de colesterol, que se determina normalmente para ver el riesgo que hay de enfermedades cardíacas. Ya sabemos que el colesterol es un indicativo o es un factor de riesgo para enfermedades coronarias, ¿vale? Pues también es con un pinchacito, o se puede sacar sangre venosa, pero en la farmacia con un pinchacito te hacen también la prueba del colesterol, ¿vale? Tenemos que saber que el colesterol total ahora mismo te dicen que lo ideal es que esté menos de 200, ¿vale? Y hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol bueno es el HDL, que tenemos que tener más de 50, y el LDL es el colesterol malo, que tenemos que tener cuidado con él, ¿vale? Si está más de 190, está alto. Aquí lo tenemos, tampoco tiene más. Después estaría las pruebas de embarazo, que lo que determinan es la presencia de una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana y indican, las pruebas de embarazo pueden ser en la orina o en la sangre, ¿vale? Pues ya está, determinan el nivel de esa hormona. No sé quién me preguntó en una duda, no sé si fue Rosana. ¿Fuiste tú la que me preguntaste o no recuerdo ahora bien? Bueno, el caso es que me preguntó el último párrafo que viene aquí. Dice, las pruebas de embarazo se pueden utilizar para determinar la viabilidad de un embarazo, no solamente para cuando tú te haces una prueba de embarazo, ¿vale? Cuando el resultado es positivo, eso significa que embarazada estás, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que actualmente nuestro sistema de salud, una vez que te determinan el embarazo, tú hasta las 12 semanas no tienes la primera ecografía. Digamos, de manera pública. Tú puedes ir a hacerte una ecografía cuando quieras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que anteriormente hay ciertos embarazos que son de riesgo. ¿Por qué? Porque hay personas que han sufrido abortos anteriores. Por lo que quiera que sea, quieren ver cómo es de viable ese embarazo. Entonces, para eso
es para lo que hacemos estas analíticas para determinar el nivel de gonadotropina coriónica humana, para ver cómo evoluciona, porque lo normal es que esta hormona, si el embarazo va bien, vaya aumentando una determinada cantidad, ¿vale? Si vemos que este aumento no se está produciendo así, pues entonces ya podemos detectar que hay a lo mejor cualquier tipo de problema, que haya un embarazo ectópico fuera del útero o que el embarazo no sea o el feto todo lo viable que pudiera ser, ¿vale? Las cifras de colesterol sí que entran, las de embarazo no, pero las del colesterol sí. Eso no. Simplemente tenéis que saber que la gonadotropina coriónica humana, a nivel que el embarazo va desarrollándose, va aumentando, ¿vale? Sus niveles a una determinada frecuencia, va aumentándolo. Y que muchas veces se hacen estas analíticas para ver si el embarazo va siendo viable o no antes de hacer una ecografía, ¿vale? Porque como os digo, la ecografía es hasta las 12 semanas no hay ecografía. Entonces, si tú quieres saber, pues tengo mucho miedo, tengo dudas, quiero ver, pues a lo mejor te hace cada día una o cada semana una analítica y vas viendo si esos niveles van aumentando adecuadamente, porque si no lo hacen indicarían cualquier tipo de alteración. No sé si me explico. Pero lo normal es no hacerlos, ¿eh? Tú no te haces analíticas toda la semana. Te vas haciendo una analítica cuando van las revisiones y normalmente no hay problema. Yo os digo que cuando se hacen así seguidas y este tipo de cosas es porque hay algún precedente de cualquier otra cosa, ¿vale? Nos quedaría la glucemia. Ah, bueno, esto está mal. Pone glicemia y es glucemia, ¿eh? Me confundió al pone. Me ha saltado ahí. Glucosa en sangre es glucemia, ¿vale? Corregidlo, por favor. Es el azúcar que hay en la sangre, ¿vale? Sí que tenéis que saber los valores normales también, antes de que me los preguntéis. Esto creo que no hay ningún tipo de duda. También veremos el día de la presencial cómo se hace una muestra de glucosa, ¿vale? Tenemos allí tiras y lo haremos con el glucómetro, la determinación de la glucosa. Las iniciales CO. ¿Eh? Sí, exacto. COH es. C será carbono, hidratos de carbono, ¿no? ¿Dónde está eso? COH. Para que os diga realmente en el contexto que está. Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos fundamentalmente formados por carbono, oxígeno e hidrógeno. Rosana. ¿Vale? Ya sabéis que son lo que nos da energía a nuestro cuerpo, los hidratos de carbono. ¿Vale? Monosacáridos cuando es un solo. En la prueba de orina es lo mismo la proteína que los nitritos. Entonces, sí, nosotros aquí los nitritos es que ni vienen. O sea que nosotros miramos las proteínas, ¿vale? Yo creo que yo no los puse en el tema, los nitritos. No, nosotros nos estudiamos las proteínas. Sí, pero la ampliación nada. ¿Vale? El aparato que mide el azúcar se llama glucómetro. Son estos de estos tipos diferentes. Simplemente sacamos la punción capilar, lo que os expliqué antes, la yema del dedo, que está muy vascularizada. Pinchamos con una lanceta, sale la gota, ponemos la tira reactiva, la metemos en el aparato, en el glucómetro, aquí, y inmediatamente nos da el valor. Tenéis que saber los valores normales para una persona normal y para una persona que tenga diabetes que puede tener los valores un poquito más altos, ¿vale? Sí, bueno, por la hetero, pero no te preocupes que no me tenéis que poner nada de los nitritos. Tenemos que saber si la glucosa está demasiado alta.
tenemos que conocer, pues como, bueno, todo esto que viene aquí, que yo creo que está bastante claro. Cómo se utiliza el medidor, que lo veremos, como digo, en la presencial. Y tenemos que conocer cuáles son las sintomatologías de una persona que tenga azúcar o que tenga el azúcar baja, ¿vale? Y ya está, yo creo que aquí en este tema no debéis de tener ya ningún tipo de duda así importante, ¿no? No sé si me equivoco, vosotros me decís. Sí, vamos a ver. Voy a irme a la página 9. Determinación de la glucemia basal. Bueno, siempre para medir la glucemia tú tienes que saber, que eso sí que lo tenéis que saber también el párrafo no dice nada, el párrafo te refieres a esto, ¿no? De aquí. Es lo mismo. Te dice siempre que tienes que estar en un periodo de ayuna. Tú no te puedes medir la glucosa después de haber comido, porque entonces esa no es la glucemia basal, ¿vale? Te da unos valores muy altos, porque recién comido el azúcar se dispara, ¿vale? Entonces tienes que medirla siempre después de un ayuno de lo normal son 12 horas, ¿vale? De ayuno. Aquí dice entre 10 y 16, ¿vale? Valores de menos de 110 miligramos por decilitro son normales. Entre 110 y 140 está un poquito alta. Ahí ya que mira a ver qué problema hay. Y más de 140 nos indica que probablemente la persona tenga diabetes, ¿vale? En ayunas, ¿eh? Después de comer tenemos que esperar un tiempo prudencial, como unas 2 horas y media, ¿vale? Pero vemos que la persona es que no dice nada más, dice lo mismo que casi que en el cuadro, ¿vale, Sonia? Bueno, entonces esto creo que ya. Y quedaría el tema 7, ¿vale? El tema 7 también tiene una ampliación que es el síndrome del burnout, que son un par de páginas, que ese también lo he puesto para que lo veáis porque también quería que lo supierais, ¿vale? Sí, el síndrome del burnout, sí. Es muy cortito, ¿eh? Y se entiende muy bien. ¿Vale? Lo he puesto abierto, vamos. En este tema 7 nos habla de las emociones, de todos los procesos mentales, de la conducta que... Voy a abrirlo. A ver, perdón. La personalidad, trastornos mentales, ¿vale? Entonces nos dice el concepto de psicología, que la palabra psico significa alma, entonces nos estudia un poco nuestro interior, cuál fue el origen y el desarrollo, bueno, eso no es demasiado importante. Las emociones, ¿qué son las emociones? Que es el miedo, la sorpresa, el asco, la alegría, la tristeza, todo eso que viene aquí. Yo creo que eso más o menos se entiende todo, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones que tienen esas emociones? Por ejemplo, el miedo, lo que nosotros experimentamos miedo cuando tendemos a protegernos de algo sorpresa. Cuando queremos orientarnos hacia una nueva situación, pues experimentamos esas emociones que hemos dicho, ¿no? Los procesos mentales vienen luego, o cognitivos, que te dice cuáles son los básicos, la percepción, la atención, la memoria. Este tema es un poquito de memoria, un poco, de mucho... Hay que saberse muchos conceptos. Pero bueno, no lo he puesto muy largo. No sé si tenéis algo en particular que queráis preguntarme de aquí, porque esto es muy teórico. Rosana. Sí, muchas definiciones, lo sé. Pero esto hay que... Es que la psicología es así. Ya. Bueno, de todas maneras, como el martes que viene nos vamos a ver otra tutoría para el verdadero y falso, si tenéis preguntas sobre este tema me las podéis hacer sin problema ese día, ¿vale? Si tenéis dudas, pero yo no lo veo complicado.
la conducta, el comportamiento de las personas, la personalidad, los factores que influyen en la conducta, el fin, la motivación y la causalidad. Yo creo que esto todo. Vamos a ver, ¿qué me están escribiendo? Los componentes de la personalidad, yo superior y el ello, los tipos de personalidad, introvertido, extrovertido. Consolación está hablándome, está escribiéndome. Este tema sí que puedo preguntar algo, a lo mejor no definición, es más para tipo T, sí que es cierto, es más para tipo T, pero a lo mejor sí que se puede preguntar alguna pregunta de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Pues los factores que influyen en la conducta, pues hay que saber cuáles son los tres. Factores que sí que lo puedo preguntar en desarrollo, ¿eh? Pero bueno, más tipo T, yo creo. O los componentes de la personalidad. O a lo mejor digo, decidme los tipos de personalidad que hay y explicarme dos de ellos. A lo mejor os pongo todos, para que vosotros elijáis los que mejores os sepáis, ¿vale? Sí que es cierto que es más para el tipo T. Sí, Sonia, dime. Pues por ejemplo los componentes de la personalidad, que son el yo, el super yo y el ello. O también dime los tipos de personalidad que hay y desarrollame dos de ellos. O explícame dos de ellos, que hay 6, ¿vale? Sí, os pondré también preguntas tipo, pero ya sabéis que es que no os puedo decir las preguntas. Quiere decir que la otra vez puse todas, casi. Puse todas, me refiero que casi todos los temas dije todas las preguntas que podía haber puesto. Después de ahí, pues las puse, pues claro, si es que puse en los ejemplos, puse todos los temas. Entonces alguna estaba claro que la pondría, pero viene bien. Bueno, pues sí, antes del examen os la colgaré, ¿vale? Las preguntas. Entonces, esto ya sabéis, sí que son de muchas definiciones y cosas, pero eso sí que lo tenéis que saber, ¿eh? Porque es que son, verás que no puedo hacer nada, que son así. Trastornos mentales, algunos trastornos. Y lo del síndrome del quemado, esa pues a lo mejor es una posible candidata a pregunta en desarrollo, que me lo expliquéis. Porque sí que se da mucho en los trabajadores técnicos y todo eso que están en contacto de cara al público, ¿vale? Entonces me gusta que lo sepáis. Verónica me escribe. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda más específica, os lo dejamos ya aquí por hoy. Nos vemos el martes que viene. ¿Cómo lo veis? Y hablamos del verdadero y falso. Ya estará colgado además el siguiente tema de primeros auxilios. Y habré colgado también vídeos, que también quiero colgar vídeos cortitos de cada tema, con las cosas importantes y eso de estos de promoción. Lo iré colgando pues en estas semanas próximas, ¿vale? Antes de nuestra tutoría presencial. Sí, los vídeos los iré colgando, seguro, vamos. Lo que pasa es que de aquí al examen todavía queda, bueno, pues iré colgándolos poco a poco, pero sí que quiero poner un vídeo más o menos de cada tema, como siempre, ¿vale?
Los resúmenes es que estos temas son muy cortos. Los otros temas que puse en el otro lado eran larguísimos, pero aquí no voy a hacer resúmenes como tal, sino que en los vídeos, pues vosotros veréis lo que es más, a lo mejor, y más importante, lo que... Del 7 que dije, del 7... Rosana, no sé qué me dice. Sí, yo los vídeos los voy a colgar, Verónica. No te preocupes que los cuelgo. Sí, del tema 7 de primeros auxilios. Yo creía que era de... Sí, del tema 7 voy a hacer un resumen. Porque el tema 7 sí que lo veo yo complicado. El tema 7 voy a colgar el vídeo y voy a hacer el resumen. Y os lo voy a subir. Eso no os preocupéis. Pero de los demás, sobre todo de estos de promoción de la salud, es que son muy cortitos. Subiré los vídeos y con lo verdadero y falso y las preguntas, pues ya. ¿Vale? Sí, sí, los voy a subir. No os preocupéis. Y de este falta el tema 8, sí. Vale, Verónica, venga, nos vemos. Muchas gracias a ti. El martes nos vemos, lo colgaré en el foro, ¿vale? Venga, hasta luego, chicos, voy a parar la grabación.